Y pasamos a la siguiente reacción de nuestro amigo Robert. No me gusta un ese día cartel, de lluvia, un día lluvioso. No le gusta a Juan Román eso. Esta está bastante picante, gente. Estamos hablando de ejército. Y quiero un poco más de contexto, porque hasta ahora solamente vi el título. No me explotan las orejas. Bueno, vi el título y quiero pensar que tiene que ver algo con los arcos. O no tiene algo que ver con los arcos. Ahí está, mientras acomoda los cables. Manda a chingar. Toma. ¡Veamos! ¡Qué miedo! ¿Qué pidió que veamos, Robert? Es bélico. Bélico. Es relato, güey. La vida de armas te deja muchas experiencias, buenas y malas. Hay muchas historias y anécdotas increíbles que merecen ser contadas. La y Marina. esta es una de ellas. Oscar Miskin, presidente. Un López. Vamos a ver si es. En cierto estado de la República, el número de secuestros y muertes violentas se disparó en muy poco tiempo. Esto gracias a las actividades de una célula particular de un cártel, a tal punto de que las autoridades locales se veían sobrepasadas. Para esto, el mando trasladó a mi unidad a la Ciudad de México para conformar un contingente importante de fuerzas especiales para ir a esta zona. Capitán. Al llegar a la base, para mí y para mis compañeros, fue grato saber de que estaríamos acompañados de gente realmente profesional, nada más y nada menos que nuestra unidad hermana de la Marina, la FES de la UNOPES, de igual forma del GEO, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. También nos acompañarían elementos de inteligencia e investigadores de ambas instituciones. Cuando ya todos estábamos reunidos, recuerdo que nos transportaron vía aérea en un caza CN-235 de la aviación naval, y luego de un largo viaje, llegamos a nuestro destino, y sin tanto titubeo, nos pusimos manos a la obra. Los elementos de inteligencia naval y la FGR ya le estaban siguiendo los pasos al líder de la célula. Sin embargo, el trabajo de investigación requiere tiempo y ser muy precavidos, por lo que, ubicarlo bien iba a tomar un rato. Mientras los de fuerzas especiales hacíamos nuestro trabajo, que básicamente eran patrullajes normales por las zonas del municipio. Y fuera de eso, nada realmente fuera de lo común. Bastante relax, de hecho. Uno de esos días estábamos patrullando en un municipio cercano. Como dije, lo de todos los días. Cuando, de repente, por radio, nuestros compañeros de delante nos dicen: "Güeyes, donde puedan retornar, al Chile mejor regrésense. En cada esquina hay un halcón. Mucho ojo, por favor". Al principio no nos parecía para tanto, pero mejor prevenir que lamentar. Ya de regreso, me percaté que, en efecto, era cierto. Muchos de los que estaban por ahí parados nos evadían la mirada, otros usaban sus teléfonos, incluso algunos llegaron a correr. Sin duda, la tensión de pasar un lugar así, donde en cualquier momento puede pasar lo que sea, te hace sentir una tensión que no podría describir. Entre rápidas miradas, todos quitamos los seguros de nuestras armas. Realmente cualquier cosa podría haber pasado. Pero afortunadamente ese día no ocurrió nada. Todo tranquilo al final. Durante todo ese mes fue muy relax todo realmente. Incluso los investigadores de la FGR salían solo con sus cortas y a veces hasta sin protección. Y por nuestra parte, nosotros ya teníamos una rutina: patrullar, patrullar y patrullar. Un día que estábamos en esas, los agentes de inteligencia nos llamaron y nos avisaron de que por fin tenían buenas pistas de la persona que buscábamos. Nos regresamos en chinga y ya nos informaron todo lo que debíamos saber sobre el objetivo. Lo principal, su ubicación. Posiblemente estaba escondido en un rancho en una sierra cercana. En ese momento FGR verificó todas las posibles entradas, pero solo había un camino despejado. Era una ruta un poco escondida y de terreno bastante difícil, por lo que no podíamos arriesgar. ¿Qué es eso que dice abajo? Dice dona para los Jersey de los Jaguares de Chiapas 2002. 0%. Donen para que tengamos algo para limpiar el piso, gente. Necesitamos un trapeador. Dale, el Puebla. Esa camiseta más fea que hemos visto. Bueno, seguimos con la reacción. Sigamos. Tantos vehículos. Entonces salimos solo con un convoy de 6 camionetas, 4 de Marina y 2 de FGR, con un total de 20 marinos más o menos y como 16 de la FGR. Pero 16. El detalle era que tanto las trocas como nuestra ropa era civil, para así pasar completamente desapercibidos. Qué picante cuando te mandan a estar civil. Nos encomendamos a Dios y salimos al operativo. Todo iba según el plan.
Estábamos a punto de salir de la zona urbana para ir a la sierra, pero de pura mala suerte, la camioneta de FGR que estaba en la punta del convoy tuvo un pequeño choque con un civil. Nada grave, la verdad, pero la persona con la que chocaron se puso al pedo, tanto así que llamó a la policía estatal. Estábamos perdiendo demasiado tiempo y como teníamos que estar de bajo perfil, tampoco podíamos decirles que éramos militares y agentes federales. Después de un rato de discutir, obligaron al compañero de la FGR a descender de la camioneta. Cuando notaron que estaban todos armados y con prisa, nos confundieron con sicarios. Y ni pedo, a este punto no teníamos de otra. Tuvimos que decirles qué estaba pasando para que nos dejaran ir. Sin embargo, cuando les dijimos, yo noté una actitud rara de los policías. Nos dejaron pasar, pero demasiado rápido, y se notaban tensos de alguna forma. Pero la neta, no teníamos tiempo para hacer algo con ellos. Teníamos que seguir. Cuando íbamos camino a la sierra, me di cuenta que, siempre a 2 calles, nos estaban siguiendo unas patrullas. Pero la verdad, no le tomé importancia. Teníamos que estar todos concentrados en lo que realmente importaba. Más adelante, cuando pasábamos por uno de los pueblos cercanos al punto, notamos municipales y estatales en cada esquina, todos viendo fijamente al convoy. Cuando llegamos al último tramo del camino que nos llevaría al punto, casualmente habían 5 patrullas de la estatal y municipal, que porque habían denuncias ciudadanas en esa área, nos dijeron. Lo que no sabían esos güeyes es que inteligencia desde hace meses tenía perfectamente identificada al área, y claro, no había presencia ni policial ni criminal ahí, nunca. La verdad, nosotros podíamos pasar sin problemas mostrando la orden de aprehensión, pero era un arma de doble filo, porque así filtraríamos la información a un grupo de policías que claramente estaban pagados por el tipo. Siendo sincero, lograron complicarnos bien las cosas. Procedimos a informarle todo esto al mando, y al tratarse de una misión que llevaba muchos meses de trabajo de investigación detrás, nuestros superiores nos ordenaron retirarnos. Así que, misión fallida. A nuestro regreso a la base, el mando ordenó un reconocimiento aéreo de un Black Hawk sobre la sierra. Y es ahí cuando nos percatamos que todas las entradas posibles estaban bloqueadas por municipales y sicarios. Si algo sacamos de esta operación, es que sabíamos que ningún agente policial local era de fiar. Y desgraciadamente, luego de nuestro intento fallido, volvimos a perderle la pista. Debo reconocer que el malandro que estábamos buscando era hábil. Sabía cubrir sus huellas, no llamaba la atención y supo comprar a toda la policía local. Pero, hasta el mejor puede cometer errores. Eso, es verdad. Luego de casi 5 meses, inteligencia logró detectar algo. El tipo visitaba con cierta frecuencia un restaurante de lujo en cierta parte de la ciudad. Por fin teníamos una pista contundente. Por semanas, la FGR estuvo vigilando el perímetro del lugar, pero desafortunadamente no obtuvimos nada. La neta, nosotros ya estábamos un poco frustrados por no dar con el objetivo, y la verdad es que no se veía para cuándo, y así pasó un tiempo. Sin embargo, una noche, inteligencia detectó una llamada. Era él. Hace casi un año atrás, los escuchas lo habían reconocido en una llamada, pero esta se había cortado y el teléfono se había desactivado demasiado rápido como para ubicarlo. Luego de un año entero, el tipo había vuelto a usar ese mismo celular e hizo una llamada lo suficientemente larga como para ubicarlo. El equipo de inteligencia nos avisó de inmediato y nos dijo: muchachos, por fin lo tenemos. Justo ahorita tenemos su última posición, pero si lo queremos nos tenemos que ir en chinga. No nos podemos poner a esperar una orden. Al chile es mejor pedirle perdón a una familia porque rompimos su puerta a que se nos pele de nuevo. Y así fue. Tras una muy breve planificación, esperamos a la madrugada para llevar a cabo la intervención al inmueble. Pusimos marcha y la posición que nos daba era una casa bastante grande en un fraccionamiento de mucho dinero. Al llegar, nos ubicamos estratégicamente para que no nos detectaran. Pero justo antes de ejecutar la intervención, nos dijeron que cuando estuviéramos haciendo la operación, se avisara por radio.
Esto para poder hacer anillos de seguridad en toda la zona, ya que inteligencia nos advirtió que los guardias del fraccionamiento posiblemente interfirieran en la operación, ya que lograron averiguar que les pagaban mucho más por darle seguridad a la casa del delincuente en cuestión. Eran sus halcones, por lo tanto, nos teníamos que deshacer de ellos y las cámaras de vigilancia tendrían que desactivarse. La única forma que teníamos era chingarnos el transformador de luz entero, ya que así iba a dejar sin electricidad a todo el dame lugar. una pausa, Luis. Y Es así- curioso porque es como que los militares parecen ser los que asaltan. malos, Claro. sí. O sea, los militares son los que tienen que andar ahí como de encubierto, haciéndose pasar por otra civiles, gente, sí. de civiles, y tratar de asaltar una casa para agarrar justamente un sicario. A los ahí, malhechores. A los malhechores. Ser malvivientes. Mamita, qué A picante. los CNN. Y arriba las Llegó chivas, hoy la hora. ganamos. Logramos Arriba. infiltrar a un Omar N. elemento Tiene con una una apuesta, camioneta metaverso, civil ¿no? para verlo Sí. de la luz. Recuerdo ver que el vato se acercó a un poste, se subió al techo de la camioneta y no sé cómo chingados le hizo para crear un cortocircuito tal que el transformador explotó. Obviamente, el guardia de la entrada fue a revisar qué pedo, pero cuando se dio vuelta, otro elemento le pegó con la Ahí culata está. del fusil y lo noqueó. Se abrieron las puertas y entramos. Ahí fue. Ya en el lugar nos percatamos que la casa era de esquina y estaba en la calle principal, y a sus lados tenían dos avenidas haciendo una especie de T, por lo que nos organizamos así. Fez a la cabeza por la calle principal, el Geo por la izquierda y nosotros los comandos entraríamos por la derecha, para así acorralarlos sin salida. Y bueno, por fin había llegado la hora. Nuestro jefe al mando nos dijo que mantuviéramos la cabeza fría y que no había prisa, todo limpio y preciso. Cuando los tres equipos estábamos en formación, se dio la orden de avanzar. Recuerdo muy bien en mi avance ver a los Fez en formación para entrar y al brechador golpeando la puerta. A su vez, ver cómo el Geo ya estaba en posición. Se empezaron a escuchar muchas voces y gritos adentro. Sabían lo que estaba pasando. Por la entrada lateral de la izquierda, el Geo pudo entrar primero que Ya se todos la y se saben. percataron que el jardín estaba lleno de sicarios. No. Obviamente No. se armó el La enfrentamiento. balacera. Le tomó balacera. menos de 2 minutos al Geo asegurar el jardín. Chao. En eso, Fez logró entrar y fueron directo a la puerta. Ya valió Y ambos madre, equipos güey. entraron a la vivienda. Nosotros resguardaríamos el perímetro, pero no teníamos en cuenta que hubiera tantos malandros adentro, por lo que el teniente de la Fez pedía a más personal. Teniente Rada. Y Refuerzo. me tocó entrar a mí. La verdad, tuve bastante miedo. Se cagó Era la todo. primera vez que me tocaba una intervención así. Todo el caos de Par de adentro me segadora. estaba asustando muy cabrón, pero entré. Junto con Fez despejamos varias habitaciones y luego me quedé dando seguridad adentro. Mientras estaba ahí, escuchaba demasiadas detonaciones. Epa. Al objetivo le dio tiempo de llamar a refuerzos y Oh, empezaron a se llegar vino. camionetas Tiraron C4. afuera de la casa. Yo escuché la alerta y salí de nuevo a la calle a dar apoyo y vi como un chingo de sicarios se movían por todos lados. Hostia. Y en cuestión de segundos se armaron los putazos recios. Los Yo mamás. realicé lo aprendido en tiro defensivo. A ver. Utilicé de cobertura el motor del vehículo y las puertas del mismo. En ese momento tenía una hermosa M60 ¡Épale! y lo Ah, estaba detonando a tranqui. puras ráfagas. Era Solo el Rambo. puro sonido puso a llorar a más de un malandro, no me cabe duda. Estábamos resistiendo lo mejor que podíamos, cuando los Fez nos avisaron que por fin tenían al objetivo, que necesitaban cobertura porque iban a salir. Aseguramos lo mejor que pudimos el perímetro y en chinga lo subieron. Era demasiado difícil sacarlo del fraccionamiento, pero logramos salir todos al final. Nos venían siguiendo y estaban disparando, pero afortunadamente Infantería de Marina y Ejército escucharon la situación y llegaron a tiempo para cubrir nuestras espaldas en lo que nosotros evacuábamos al objetivo. Gracias a ellos logramos salir ilesos. Rápidamente re picante. trasladamos Ah, al re aeropuerto picante. O sea, equipo imagínate- para poder pues. trasladar. Imagínate que esté, o sea, mano a mano el ejército contra otro grupo Contra armado. grupo Con los de- arcos. Es como Claro, en vez de una encima pedían guerra. refuerzo. En vez de una guerra contra otro país, hay guerra Pedían dentro refuerzo, de. No, ¿no? totalmente era una El guerra. ejército Sí. necesita refuerzo y los otros también buscan refuerzos. Son dos ejércitos distintos. Quedás solo, fuiste ahí. Compitiendo Sí. dos ejércitos, impresionante. Quiero que la gente deje su like y puede dejar su dona en paypal.me barra Colorado X siempre. Allá arriba. Seguimos. Vamos. Vía aérea a la sede del Aceido para procesarlo, cosa que logramos con éxito. Prácticamente terminada la misión, ahí fue cuando nos tocó despedirnos de nuestros colegas del Geo. Definitivamente me llevé una muy buena experiencia con ellos.
saben trabajar muy bien. Bien. Pero sin duda, lo que más recuerdo son las palabras del teniente de fragata de la FES que nos felicitó. Nos dijo: siempre les noté miedo, temor y nervios. Pero aún así, con todo eso, nunca se rajaron y demostraron tener huevos. Y es por eso que son elementos de Marina. Los felicito. Ustedes tienen potencial y un futuro prometedor. Bien ahí, loco. Y es que sí, por fin, luego de tanto tiempo y trabajo, lo habíamos conseguido. Ni siquiera hubo heridos. Todo fue como debería. Bien. Bastante ¿Salió bien todo salió bien? la operación. Sí, completa. Oh. ¿Hasta ahí? Ah, Sin embargo, Bienvenida a solo Sinaloa. que habíamos capturado a alguien importante. Ah. Al cabo de las horas se reportaron enfrentamientos y narcobloqueos. No. Pero me atrevería a decir que no fueron tan graves. bueno. Era la gente que le quedaba haciéndola de pedo esa Claro. noche. Pero a la larga, la cosa se puso mucho peor. Al cabo de los siguientes días, hubo más enfrentamientos y emboscadas a la policía, militares y marinos. Se duplicó el personal de Marina e incluso ¿Se llegaron duplicó? más fuerzas especiales. Se calentó mucho la plaza. Un día, como cualquier otro que nos tocó salir a patrullar, llovía bastante, pero nada fuera de lo normal. Hoy. Hasta que recibimos reportes de camionetas sospechosas en un pueblo del lugar, un área que se encontraba bastante alejada de la zona central. Para poder llegar teníamos que pasar solo por brechas y desierto, Oy, oy. una ruta bastante vulnerable para emboscadas, ya que no teníamos ni siquiera un árbol para cubrirnos en caso de ataque. Sí. Si eso pasara, Al solo escapado. tendríamos los vehículos y nuestro adiestramiento para poder repeler la agresión. Por un buen tramo del camino, todo sin novedad, hasta que de repente una ráfaga de disparos impactó el vidrio del vehículo. No. De inmediato El que se manejaba. escucharon los gritos de emboscada en la radio. Todos nos bajamos en chinga pese a no tener con qué cubrirnos. Aunque estábamos defendiéndonos bien, la falta de cobertura era muy preocupante, tanto que vi caer a 4 de mis compañeros heridos. Yo logré tomar una buena posición, cuando apenas logré escuchar a alguien que se quejaba. Y resulta que era mi mejor amigo. ¡No! herido. Curiosamente, ninguna bala lo había penetrado. Ah, El bien ahí. chaleco la había detenido. Menos mal. Pero como deberían saber, Impacto. las balas no rebotan en los chalecos. Claro. Absorben el Se impacto. quedan ahí. Y la onda expansiva puede ser tan fuerte que te deje inmóvil o con varias costillas rotas. Este era su caso. Apenas pude ver cómo se arrastraba a un lugar seguro mientras seguía disparando su fusil. Yo trataba de ir por él, pero habían tantos disparos que no podía ni asomarme. Por fin tuve un mínimo chance y salí por él para poder ponerlo en un lugar seguro, ya que todos los de sanidad estaban atendiendo a los demás. Justo cuando lo estaba arrastrando, Chaleco de dejó Mozilla. caer su arma. ¿Qué era? Algo le había pasado. No. Y luego de eso, desgraciadamente, un sicario salió de la nada. Yo no pude dispararle porque tenía mi fusil en la espalda. No. Mi mejor amigo recibió 8 disparos No. en el pecho. No. Una Yo banda. me congelé y no pude hacer nada. Estoy vivo porque un compañero logró abatir a tiempo al sicario antes ¡Qué de que me fuerte, disparara a mí boludo! también. Todo fue en cuestión de instantes. Intenté darle primeros auxilios a mi amigo, pero era demasiado tarde. Las balas lo mataron al instante. En medio de una llovizna, vi como mi mejor amigo se iba. No. Desde entonces, el olor a tierra mojada después de la lluvia siempre me transporta a ese día y a ese momento. Traté de olvidarlo con alcohol y con malas decisiones. No, alcohol. En muchas de mis borracheras lo depresión, veía o lo escuchaba. A menudo soñaba Buena con él solución. y siempre me reclamaba por qué no lo había salvado. Esto me marcó de por vida y me costó mucho superarlo. Aunque cosas así nunca se superan realmente, solo se aprende a vivir con ello. Sí. No soy el primero ni el último en tener una historia así. Hay miles y miles de ellas. Esto también es parte de la vida militar. Es por eso que somos diferentes. Y luego tienes a un grupo de gente que nos odia sin razón alguna. Ahí está. Sí, algunos se desvían y tienen malas decisiones, pero por ellos no nos pueden juzgar a todos. No hace falta buenos militares, sino buenos líderes políticos con huevos que nos dejen hacer nuestro trabajo. Uy, qué buen relato, Bueno, ahí. gente. Hasta ahí, Muy bueno. gente. Qué buen relato. No llegó madre loco. mía. Parecía que era todo feliz hasta que. Hasta Sí. que al final se No, terminó vale. picanteando, gente. Impresionante el relato, esperemos que les haya gustado. Dejamos acá esta reacción. Sí.